¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un solo hombre sea considerado un héroe por unos y un terrorista por otros? En el video de hoy vas a descubrir quién fue Yasser Arafat, el líder que dividió opiniones en todo el mundo y se convirtió en el rostro de la lucha palestina durante décadas. Vamos directo al grano. ¿Quién era este hombre? ¿Qué defendía realmente y por qué sigue siendo una figura tan polémica hasta hoy? Si te interesa entender los entresijos de la historia, los juegos de poder y cómo las decisiones de los líderes moldean el mundo en que vivimos, este video es para ti. Arafat no es solo un nombre en los libros. Representa conflictos, pasiones, estrategias y contradicciones que todavía resuenan en el escenario político actual. Ver este video te dará una nueva perspectiva sobre Medio Oriente y te ayudará a comprender mejor los conflictos que aún vemos en las noticias. ¿Alguna vez sentiste que faltan piezas en este rompecabezas llamado geopolítica? ¿Has tenido la sensación de que hay muchas cosas detrás de los conflictos internacionales que nadie te explica con claridad? Entonces ven conmigo. En los próximos minutos vas a sumergirte en una historia real, intensa y llena de giros inesperados. Yasser Arafat nació el día 24 de agosto de 1929, en una fecha ampliamente aceptada, aunque su lugar de nacimiento sigue siendo motivo de debate. Algunas fuentes oficiales palestinas y egipcias señalan El Cairo, mientras que otras, como él mismo en ciertos momentos, afirmaron que su ciudad natal era Jerusalén. Su nombre completo registrado era Mohamed Abdel Rauf Arafat al-Qudwa al-Husseini y pertenecía a una familia sunita de clase media con raíces en Gaza y vínculos con el clan Husseini, históricamente relevante en el liderazgo nacionalista palestino. A los 4 años, Arafat perdió a su madre, Sawa, lo que llevó a su traslado temporal a Jerusalén, donde vivió con familiares. Ese cambio fue breve, y más tarde regresó a El Cairo, ciudad en la que pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia. La convivencia con la comunidad palestina en Egipto durante la década de 1930 lo puso en contacto con refugiados y figuras politizadas del mundo árabe, especialmente en una época de creciente tensión regional bajo el dominio británico en Palestina. Durante su juventud, Arafat vivió a la distancia los acontecimientos de la rebelión árabe de 1936 a 1939 en Palestina, siguiendo el movimiento a través de la prensa y de las redes de solidaridad entre comunidades árabes. Aunque no tuvo una participación directa, esos sucesos estaban presentes en los entornos familiares y escolares que frecuentaba. Aún siendo adolescente, estableció vínculos con círculos nacionalistas árabes y palestinos activos en El Cairo. Documentos señalan que Arafat comenzó a reunir panfletos y periódicos relacionados con el movimiento por la independencia de Palestina y mantuvo lazos con otras familias palestinas de la diáspora. Tras completar sus estudios básicos en Egipto, Yasser Arafat ingresó en la Universidad Fouad Pierre, conocida actualmente como la Universidad de El Cairo, donde estudió ingeniería civil. Durante ese periodo, profundizó sus vínculos con la comunidad palestina de la diáspora, especialmente entre estudiantes marcados por los acontecimientos de 1948. La creación del Estado de Israel y el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos sirvieron como catalizador para la organización de movimientos políticos entre los jóvenes refugiados, enfocados en preservar la identidad nacional y defender el derecho al retorno. Arafat se convirtió en una figura activa dentro de la Unión General de Estudiantes Palestinos, UGP, de la cual llegaría a ser presidente. La organización funcionaba como un espacio de articulación política en el ámbito universitario de El Cairo, reuniendo a estudiantes palestinos de distintos orígenes sociales e ideológicos. Su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de las relaciones entre la UGEP y otras entidades estudiantiles árabes, ampliando así el alcance de la causa palestina dentro de un contexto regional más amplio, dominado por las ideas del panarabismo. Durante su trayectoria académica, estableció relaciones con activistas nacionalistas y con miembros del ejército egipcio. Fue en ese entorno donde se acercó a figuras cercanas a Gamal Abdel Nasser, quien llegaría a la presidencia de Egipto en el año 1956. La influencia del nacionalismo árabe y la lucha contra el imperialismo europeo, en especial contra la presencia británica, en el Canal de Suez, moldearon parte de la visión estratégica que Arafat adoptaría más adelante como líder de la resistencia palestina.
En el contexto de la crisis de Suez, en el año 1956, Arafat sirvió brevemente como teniente de ingeniería en el ejército egipcio. Su participación, aunque limitada, le permitió tener un contacto directo con la estructura organizativa y la logística militar de un ejército nacional. Tras finalizar sus estudios y ejercer brevemente como ingeniero civil en Kuwait, Yasser Arafat comenzó a articular un nuevo frente político y militar dedicado exclusivamente a la causa palestina. En el año 1959, participó en la fundación del movimiento Fatah, acrónimo invertido en árabe de Movimiento de Liberación Nacional de Palestina. Arafat y sus colaboradores en Kuwait, entre ellos Khalil al-Wazir y Salah Khalaf, iniciaron la recolección de fondos y la creación de una red clandestina de reclutamiento y entrenamiento. La financiación inicial provenía de contribuciones voluntarias de la comunidad palestina expatriada, especialmente en la región del Golfo Pérsico. Fatah evitaba la retórica panarabista predominante y adoptaba una postura centrada exclusivamente en la identidad palestina, lo que representaba una ruptura estratégica respecto a otras organizaciones nacionalistas de la época. A comienzos de la década de 1960, Arafat trasladó parte de las operaciones hacia la Franja de Gaza, que se encontraba bajo administración egipcia desde el año 1948. Aprovechando el relativo vacío institucional y el apoyo de simpatizantes dentro del ejército egipcio, Fatah comenzó a entrenar pequeños grupos armados y a planear acciones simbólicas contra objetivos israelíes. En el año 1964 se realizaron las primeras incursiones organizadas, colocando explosivos en infraestructuras dentro del territorio israelí. Aunque de impacto militar limitado, estas acciones tuvieron un efecto simbólico significativo en la propaganda del movimiento. Ese mismo año, de forma paralela a la creación oficial de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, con respaldo de la Liga Árabe, Fatah se mantuvo como un grupo independiente, rechazando la subordinación a cualquier régimen estatal. Arafat veía a la OLP como una estructura burocrática dominada por intereses externos, mientras que su visión para Fatah era la de un movimiento de acción directa, guiado por palestinos y para palestinos. La Guerra de los 6 días, librada en el mes de junio de 1967, tuvo efectos devastadores tanto para los países árabes involucrados como para la causa palestina. Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, las colinas del Golán y la península del Sinaí, infligiendo derrotas rápidas a Egipto, Siria y Jordania. Con esta expansión territorial, la población palestina bajo control directo de Israel aumentó considerablemente, generando un nuevo ciclo de desplazamientos y un clima general de incertidumbre. La derrota debilitó el prestigio de los regímenes árabes y abrió un vacío de liderazgo que favoreció el ascenso de organizaciones palestinas autónomas. En ese contexto, Fatah, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, ganó protagonismo. Aunque la organización ya venía realizando operaciones esporádicas desde el año 1964, fue después de 1967 cuando se consolidó como una fuerza relevante en el escenario político y militar. La falta de una respuesta eficaz por parte de los estados árabes frente al avance israelí fortaleció la narrativa de una lucha independiente. El mando de Fatah intensificó el reclutamiento de combatientes en los campos de refugiados de Jordania y Líbano, ampliando así su base social y aumentando su capacidad operativa. En el mes de marzo de 1968, la batalla de Karamej, librada en territorio jordano, catapultó a Arafat a la proyección nacional y regional. Tropas israelíes cruzaron la frontera para atacar campos de entrenamiento de Fatah, pero se encontraron con una fuerte resistencia armada por parte de las fuerzas palestinas y del ejército jordano. Aunque Fatah se retiró posteriormente, el enfrentamiento fue interpretado por muchos palestinos como una hazaña heroica. Poco tiempo después, en el año 1969, Arafat fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. Fundada originalmente en el año 1964 con apoyo de la Liga Árabe, la OLP había sido hasta entonces una estructura controlada por los gobiernos árabes. Tras la llegada de Yasser Arafat a la presidencia de la OLP, los campos de refugiados y las bases palestinas en Jordania pasaron a desempeñar un papel central en las operaciones militares contra Israel.
La creciente presencia de la OLP en el país, sumada al fortalecimiento de sus milicias, comenzó a ser vista como una amenaza a la soberanía del rey Hussein. Los combatientes palestinos, armados y organizados, llegaron a controlar zonas urbanas, instalar puestos de control y llevar a cabo acciones independientes que debilitaban la autoridad del gobierno jordano, generando tensiones cada vez mayores entre ambas partes. En el mes de septiembre de 1970, tras una serie de enfrentamientos localizados y mediaciones fallidas, el ejército jordano lanzó una ofensiva a gran escala contra las posiciones de la OLP. El conflicto, que pasó a conocerse como Septiembre Negro, resultó en combates intensos en ciudades clave como Amán e Irbid. Se estima que miles de civiles, combatientes palestinos y soldados jordanos murieron durante los enfrentamientos. Durante la crisis, Arafat intentó equilibrar la resistencia militar con esfuerzos diplomáticos. La intervención de la Liga Árabe y de países como Egipto y Libia ejerció presión para alcanzar un alto el fuego, pero los combates continuaron hasta mediados del año 1971. Tras sufrir derrotas sucesivas y perder posiciones estratégicas, la OLP se vio obligada a retirar sus fuerzas de Jordania. Arafat y los demás líderes trasladaron su cuartel general al Líbano, lo que marcó el fin de la presencia armada organizada de la OLP en territorio jordano. Este episodio también provocó divisiones internas dentro del movimiento palestino. Algunos grupos más radicales, descontentos con los acuerdos de retirada, comenzaron a actuar de forma autónoma. Fue en ese contexto que surgió el grupo Septiembre Negro, responsable de acciones violentas en nombre de la venganza por los eventos de 1970. Entre sus actos más conocidos se encuentra el atentado contra la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972, que terminó con la muerte de 11 atletas y provocó una fuerte reacción a nivel internacional. Tras su expulsión de Jordania, la OLP reorganizó sus bases en el Líbano, concentrándose en Beirut Occidental y en los campos de refugiados distribuidos por el país. El barrio de Fakani, en Beirut, se convirtió en el nuevo centro de operaciones de Yasser Arafat. La estructura establecida allí, con ministerios improvisados, sistemas de seguridad propios y emisoras de radio, pasó a ser conocida informalmente como la República de Fakani. Durante ese periodo, la OLP diversificó sus actividades. Además de las operaciones armadas contra Israel, desarrollaba programas sociales, educación política y articulación internacional. Arafat actuaba simultáneamente como comandante militar, líder político y figura diplomática, manteniendo vínculos con gobiernos árabes, movimientos de liberación y organismos internacionales. Sin embargo, el creciente peso político y militar de los palestinos en el Líbano generó tensiones internas, especialmente entre sectores cristianos que veían a la OLP como un factor de desestabilización. En el año 1975, el estallido de la guerra civil libanesa colocó a la OLP en el centro del conflicto. Arafat y sus fuerzas se alinearon con milicias musulmanas y grupos de izquierda contra las facciones cristianas maronitas, algunas de las cuales contaban con respaldo militar y financiero externo. Esta participación directa aumentó la visibilidad de la OLP, pero también la expuso a mayores riesgos. El punto de inflexión llegó en el año 1982, cuando Israel lanzó la Operación Paz para Galilea, con el objetivo declarado de eliminar la infraestructura militar de la OLP en el sur del Líbano. La invasión israelí avanzó hasta Beirut, imponiendo un cerco que se prolongó durante varias semanas. Durante ese bloqueo, Arafat negoció con intermediarios internacionales una evacuación segura hacia Túnez, mediada por Estados Unidos y supervisada por fuerzas multinacionales. Tras la retirada forzada del Líbano en el año 1982, Yasser Arafat estableció el nuevo cuartel general de la OLP en Túnez, capital de Túnez. Este cambio representó algo más que una simple reubicación geográfica. Marcó un giro estratégico en el rumbo de la organización. A partir de entonces, la OLP redujo considerablemente su capacidad operativa militar y pasó a enfocarse con mayor intensidad en la diplomacia internacional, buscando ampliar el reconocimiento político de la causa palestina y aislar a Israel en los foros multilaterales. Entre los años 1982 y 1987, Arafat fortaleció los vínculos con gobiernos de África, Asia, América Latina y el bloque socialista, al mismo tiempo que mantenía canales abiertos con países de Europa Occidental.
Durante ese periodo, la OLP logró obtener el reconocimiento diplomático como representante legítima del pueblo palestino por parte de decenas de estados. Además, Arafat impulsó un acercamiento con organizaciones internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, en un intento por internacionalizar el conflicto y dar legitimidad jurídica a las aspiraciones palestinas. Uno de los momentos más simbólicos de ese giro político se produjo en el año 1988, cuando Arafat pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ginebra, después de que el gobierno de los Estados Unidos le negara el visado para ingresar a territorio estadounidense. En ese discurso declaró la aceptación de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establecía el reconocimiento de Israel a cambio de la retirada de los territorios ocupados. Durante ese mismo acto, Arafat presentó simbólicamente dos caminos ante el mundo. En una mano, una rama de olivo. En la otra, un fusil. La metáfora consolidó su imagen como un líder ambiguo, a veces guerrillero, a veces estadista, y reforzó el mensaje de que la paz dependía de acciones concretas por parte de la comunidad internacional. En el mes de diciembre de 1987, el estallido de la primera intifada en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza tomó por sorpresa a la dirigencia de la OLP, que operaba a distancia desde Túnez. El levantamiento popular, iniciado por jóvenes palestinos en campos de refugiados y zonas urbanas, se caracterizó por protestas espontáneas, huelgas generales, boicots y enfrentamientos con las fuerzas israelíes. A diferencia de las acciones armadas dirigidas por la OLP fuera de Palestina, la intifada surgía de la sociedad civil local, sin un comando centralizado. Sin embargo, la OLP reaccionó rápidamente y buscó capitalizar el movimiento como parte de su lucha histórica. Arafat declaró su apoyo político al levantamiento e intentó legitimar su liderazgo sobre él, aunque las principales acciones eran organizadas por comités locales de resistencia. Esta estrategia de integración permitió a la OLP acercarse nuevamente a la población de los territorios ocupados, fortaleciendo su imagen como representante legítimo de la causa palestina. El impacto de la intifada también se sintió en el ámbito internacional. Las imágenes de la represión israelí contra manifestantes desarmados circularon ampliamente por la prensa mundial, lo que generó un fuerte desgaste político para Israel y abrió espacio para una reconfiguración diplomática. Arafat y sus aliados aprovecharon ese momento para intensificar la campaña por el reconocimiento estatal, lo que culminó en la declaración de independencia del Estado de Palestina en el mes de noviembre de 1988, en Argel. Durante ese mismo periodo, Arafat autorizó la apertura de canales de diálogo secretos con Israel, muchos de los cuales fueron mediados por figuras políticas y académicas europeas. Noruega se convirtió en el principal escenario de estas conversaciones informales que más adelante darían origen al proceso de Oslo. En el año 1993, tras años de negociaciones secretas mediadas por el gobierno de Noruega, representantes de la OLP e Israel anunciaron la conclusión de los llamados Acuerdos de Oslo. El entendimiento contemplaba el reconocimiento mutuo entre ambas partes y el establecimiento de un plan gradual de autonomía palestina en los territorios ocupados. Por primera vez, Israel aceptaba a la OLP como interlocutora legítima y la OLP reconocía oficialmente el derecho a la existencia del Estado de Israel. El acuerdo preveía la creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, una entidad administrativa transitoria con poderes limitados sobre ciertas zonas de Cisjordania y la Franja de Gaza. Arafat fue autorizado a regresar a los territorios palestinos después de décadas en el exilio. En el mes de julio de 1994, desembarcó en la Franja de Gaza bajo una intensa cobertura mediática y fue recibido por multitudes. Ese mismo año, Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. El histórico apretón de manos entre Rabin y Arafat, con la mediación de Bill Clinton en los jardines de la Casa Blanca, se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos del proceso de paz. La imagen representaba el intento de transformar décadas de conflicto en negociación política, a pesar de los enormes desafíos que persistían.
A nivel interno, esta nueva etapa trajo dificultades considerables. La ANP asumió tareas administrativas en regiones con infraestructura deficiente y donde la presencia militar israelí seguía controlando fronteras, seguridad y circulación de personas y bienes. Arafat se enfrentó a expectativas muy elevadas por parte de la población palestina, que aguardaba avances rápidos hacia una independencia plena. En el mes de enero de 1996, la Autoridad Nacional Palestina celebró sus primeras elecciones generales. Yasser Arafat fue elegido presidente con una amplia mayoría de los votos, consolidando así su posición como líder político formal tras décadas de militancia. El proceso electoral contó con la supervisión de observadores internacionales y fue considerado un hito en el camino hacia la institucionalización de la política palestina. Al asumir el cargo, Arafat pasó a liderar un gobierno de alcance limitado, con jurisdicción parcial sobre aproximadamente el 18% de Cisjordania y la mayor parte de la Franja de Gaza. Durante los primeros años de la ANP, se establecieron estructuras administrativas y fuerzas de seguridad locales. Escuelas, ministerios y órganos judiciales comenzaron a operar en ciudades como Ramallah, Nablus y Gaza. Arafat presidió ese esfuerzo centralizador, acumulando los cargos de jefe de Estado, comandante de las fuerzas de seguridad y líder del partido dominante, Fatah. A lo largo de ese periodo surgieron acusaciones recurrentes de concentración de poder, clientelismo y corrupción dentro del aparato gubernamental. Arafat fue acusado de gobernar por decreto, sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Aunque el Parlamento palestino se mantenía activo, su autoridad era limitada y muchas decisiones clave se tomaban de forma poco transparente. Al mismo tiempo, el avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania debilitó la confianza de la población palestina en el proceso de paz. La expansión territorial de Israel, incluso mientras se llevaban a cabo negociaciones, fue percibida por muchos como una violación de los términos implícitos de los acuerdos de Oslo. Los puestos de control, las demoliciones de viviendas y las detenciones continuaban afectando la vida cotidiana de los palestinos, alimentando una creciente frustración popular. En el mes de julio del año 2000, bajo la mediación del presidente estadounidense Bill Clinton, líderes israelíes y palestinos se reunieron en la cumbre de Camp David, en Estados Unidos. La conferencia tenía como objetivo alcanzar un acuerdo final sobre los temas más sensibles del conflicto: fronteras, asentamientos, retorno de los refugiados y el estatus de Jerusalén. Yasser Arafat asistió al encuentro bajo fuerte presión internacional, pero el estancamiento fue inmediato. Las propuestas presentadas por Ehud Barak fueron consideradas insuficientes por la delegación palestina, que alegaba que se les exigía renunciar a derechos históricos sin recibir garantías equivalentes a cambio. Pocos meses después, en septiembre del año 2000, la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas desató una nueva ola de protestas y enfrentamientos, dando inicio a la Segunda Intifada. El levantamiento popular se expandió rápidamente por los territorios ocupados, con intensos choques entre manifestantes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. La violencia escaló, los enfrentamientos se militarizaron y se incrementó el uso de atentados suicidas, lo que endureció drásticamente la respuesta de Israel. Arafat fue acusado por las autoridades israelíes de alentar la insurrección, mientras que él negaba cualquier participación directa, atribuyendo la revuelta al agotamiento del pueblo palestino ante la ocupación y el fracaso del proceso de paz. En el año 2001, Ariel Sharon asumió el cargo de primer ministro de Israel y adoptó una política de aislamiento total hacia Arafat. El gobierno israelí rompió todo canal de comunicación con la dirigencia palestina y puso en marcha operaciones militares a gran escala en los territorios ocupados. A partir de diciembre de ese mismo año, Arafat quedó confinado en su cuartel general de la Muqata'a, en Ramallah. El complejo fue parcialmente destruido por tanques israelíes y sometido a un severo cerco militar. A pesar del asedio, Arafat continuó emitiendo declaraciones políticas, recibiendo delegaciones extranjeras y manteniéndose como símbolo de la resistencia palestina. Sin embargo, la pérdida de control territorial y la fragmentación interna de las fuerzas palestinas dificultaron cualquier posibilidad de negociación. Ese vacío político permitió el fortalecimiento de grupos armados independientes, como las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, y una intensificación del enfrentamiento entre distintas facciones.
En el mes de octubre del año 2004, tras semanas de deterioro en su estado de salud, Yasser Arafat fue trasladado desde la Muqata'a, en Ramallah, a un hospital militar francés en Clamart, cerca de París. Las autoridades palestinas informaron que padecía una enfermedad gastrointestinal, pero los síntomas, la rapidez del agravamiento y la falta de un diagnóstico concluyente alimentaron numerosas especulaciones. Arafat falleció el día 11 de noviembre de ese mismo año, a los 75 años. La ausencia de una autopsia inmediata y el hermetismo en torno a su cuadro clínico intensificaron teorías sobre un posible envenenamiento, incluida la hipótesis del uso de polonio 210, investigada años más tarde sin una conclusión definitiva. La muerte de Arafat provocó un duelo generalizado en los territorios palestinos. Su cuerpo fue trasladado a El Cairo para un funeral oficial con la presencia de jefes de Estado, y posteriormente fue enterrado de forma provisional en la sede de la Muqata'a debido a la imposibilidad de ser sepultado en Jerusalén como era su deseo. El acontecimiento movilizó a multitudes y puso en evidencia la falta de una figura de liderazgo consensuada que pudiera sucederlo. La Autoridad Nacional Palestina entró en un período de transición, con Mahmoud Abbas asumiendo interinamente el mando de la OLP y más adelante la presidencia de la ANP. En los años siguientes, el debate sobre la causa de la muerte de Arafat permaneció abierto. En el año 2012, una investigación periodística del canal Al Jazeera reveló rastros de polonio en objetos personales del líder palestino, lo que llevó a la exhumación de su cuerpo y a análisis realizados por laboratorios de Suiza, Rusia y Francia. Los resultados fueron inconclusos, mientras el informe suizo detectó niveles anormales del elemento radiactivo. Las demás pruebas no confirmaron el envenenamiento como causa definitiva. El caso nunca fue cerrado oficialmente, alimentando el mito y las sospechas en torno a sus últimos días. El legado político de Arafat sigue profundamente dividido. Para muchos palestinos, continúa siendo el símbolo de la lucha nacional, identificado por su nombre de guerra, Abu Ammar, y por el uso emblemático del kefiyeh. Yasser Arafat atravesó casi medio siglo como una figura central en la cuestión palestina, amado por muchos, acusado por otros y aún hoy envuelto en contradicciones. Pero su trayectoria deja una pregunta incómoda. ¿Fue el último gran líder nacional de un pueblo que aún no tiene Estado? ¿O el principal responsable de esa ausencia? ¿La diplomacia de Oslo representó el punto más alto de su estrategia o el comienzo de su pérdida de control? Ahora queremos escucharte. ¿Arafat fue un héroe visionario o un obstáculo para la paz? Deja tu opinión en los comentarios. El debate está abierto y tu voz también forma parte de él. Si te gustó el video y querés seguir explorando temas complejos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Acá, cada episodio revela las capas ocultas de la historia y la geopolítica. Si no estás atento, podés perder el contexto esencial detrás de los grandes conflictos de nuestro tiempo.